Vamos a empezar. La última vez partimos de, bueno, hemos visto la integral definida. La integral hasta el momento la entendemos geométricamente como un área bajo la curva. Tienes una función irregular, un intervalo a, b, limitado por el eje X. Entonces se procede a calcular el área acotada por el eje X, la función y el intervalo a, b. ¿Sale? Geométricamente la integral es esa área. La integral la encontramos, bueno, detrás del símbolo integral hay una suma de Riemann, la cual es límite de infinitos rectángulos que tú puedes introducir en esa región. Entonces, esa es la integral hasta el momento. Las podemos calcular geométricamente algunas regiones regulares. Y si no es regular, lo que podemos hacer es aproximar mediante sumas de Riemann, es decir, un número finito de rectángulos, las regiones irregulares. Lo hemos hecho en Excel algunas veces. Y pues no es difícil, ¿verdad? Lo puedo yo calcular fácilmente en este programa. Pero ahora vamos a ver el día de hoy cómo calcular realmente integrales sin el Excel, porque puede tenerse el caso de integrales indefinidas. Integrales indefinidas se refiere a que no hay límites de integración, es decir, no hay intervalo a, b en la gráfica. Entonces, ¿cómo calcular esas cosas? Bueno, así como hay formulario de derivadas, también lo hay para la integral. Son muy distintas, sin embargo pueden confundirse. Para eso requiero un concepto muy importante en cálculo integral llamada función primitiva. Entonces, vamos aquí. Todavía está cargándose bien la pizarra, por eso es que está un poco lenta. Dejen que cargue un poco más. Ok. Bueno, necesitamos definir algo llamado función primitiva. La función primitiva tiene que ver con la cosa que se obtiene después de integrar. Por ejemplo, una derivada. Tú tienes una función, lo que sea, un polinomio, una trigonométrica, una exponencial, una constante, no importa. Tú le aplicas el operador derivada y obtienes una función nueva. Esa función nueva se llama primera derivada de la función original. Cuando tú integras una función por primera vez, la función resultante se llama función primitiva. No se llama primera integral, ¿no? Es función primitiva. Vamos a definir la función primitiva. Función primitiva. Bien. Sea f de x una función continua. Continua se refiere a que no esté rota. Que en el intervalo donde estemos nosotros integrando, la cosa no se interrumpa. Bien. Es una función continua en un intervalo a, b. Así los trabajamos, ¿verdad? A, b. Ok. Sea f de x una función. Observa que esta f es f mayúscula. Un detalle pequeño pero importante. Una función
continua, bueno, sea f de x y f mayúscula de x, funciones continuas en un intervalo a, b, ¿sale? La relación entre f y minúscula y mayúscula es la siguiente. Resulta que si tú derivas la f mayúscula, esta te va a dar la f minúscula, ¿vale? Esa es la relación entre estas dos funciones. La derivada de la grande es la pequeña. Ok. Bien. Entonces, f mayúscula se llama función primitiva de f minúscula en el intervalo a, b. Esa es la definición. Así, muy sencilla, de la función primitiva. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vean, ¿qué pasa si tenemos, lo voy a ilustrar con ejemplos de derivadas? Vamos a calcular, ejemplo. Vamos a considerar las siguientes funciones. Las funciones, voy a llamarle f1, que es igual a 3x cuadrada, no, x cúbica más 2, la primera. La segunda es x cúbica menos 5 medios. La tercera, f3, es x cúbica más raíz de pi. Todas ellas son funciones primitivas de la siguiente función. La función se llama x cuarta partido sobre 4. ¿Por qué? Bueno, estas funciones son muy parecidas entre sí. La diferencia es el término constante. Pero ¿por qué me atrevo a decir que estas f's mayúsculas son primitivas de la f minúscula? Para ver eso, necesitamos comprobar lo de aquí. ¿Bien? Se dice que la f mayúscula es primitiva de la minúscula cuando la derivada de la mayúscula te da la otra. Bien, entonces, para comprobarlo debo yo derivar cada una de esas f mayúsculas. Entonces, vamos a poner aquí comprobación. Si yo derivo la f1, así, esto es equivalente, ya deben saber derivar, a derivar x cúbica más 2. ¿Bien? Ok, entonces aquí pongo x cúbica más 2. Todo esto derivada. Ok. Las propiedades de la derivada te dice, cuando tú tienes una suma y esto está derivado, la derivada entra en cada término. ¿Bien? La derivada de x cúbica sería 3x cuadrada. ¿Bien? Más la derivada de un 2, solo una constante aislada, sería 0. Puedo omitir y te queda simplemente 3x cuadrada. ¿Vamos bien? ¿O ya te perdiste? Bueno, aquí un pequeño error. No es x cuartos. Debe ser esto. Una disculpa. Bueno, esa es una derivada, nada más. Vamos a calcular la derivada, pero de la función 2.
¿Qué nos da? Bueno, la derivada de esta función 2, para empezar, ¿quién es la 2? Es x cúbica menos 5 medios. Bien, aquí sería x cúbica menos 5 medios. Igual, tienes una resta una resta la cual vas a derivar. ¿Qué va a pasar? Que la derivada entra en cada término. Derivas el primero y te va a dar 3x cuadrada menos derivada de 5 medios. 5 medios es una constante fraccionaria, pero es una constante. Su derivada es 0. Lo omito y me da 3x cuadrada. ¿Bien? Y calculo la derivada de f3, x cúbica más raíz de pi. Entonces aquí f3' sería la derivada de esta criatura. Así, derivado. Y otra vez la derivada se distribuye en cada término de esa resta, quedando 3x cuadrada, raíz cuadrada de pi. Pi es una constante, su raíz es una constante. Derivada de una constante vale 0. Se acabó. Bien. Y esto te da 3x cuadrada. Nota algo. Las primeras derivadas de esta de esta función f1, 2 y 3 te da lo mismo. Te da 3x cuadrada y 3x cuadrada. Pero resulta que ese 3x cuadrada yo le llamé f minúscula. ¿Qué significa? Que esto es igual a f de x. Esto también es f de x. Y esta última también es f de x. Sin embargo, las funciones mayúsculas entre sí son distintas. Una es x cubo más 2, la otra x cubo menos 5 medios, la otra x cúbica más raíz de pi. Era positivo, ¿verdad? Aquí era más y aquí era más. Pero sí, no pasa nada. Es el mismo resultado. Entonces, como la derivada de la función 1, 2 o 3 es idéntica a la f minúscula, entonces la f1, 2 y 3 recibe el nombre de función primitiva. Porque aquí está su definición. Bien. Por esa razón es que me atrevo a decir esto. Las tres f's son primitivas de la f minúscula. Si tú graficas estas curvas en un software, van a ser cosas algo así. Está cargando el software, pero va a tardar, entonces mejor lo hago aquí aproximado. X, Y. La F1 es X cúbica más 2. X cúbica más 2 es, aquí está el 2, entonces sería algo así. Bien. La otra es X cúbica menos 5 medios. El menos 5 medios está por aquí. La cosa es así. Son paralelas, ¿sale? Entonces, aquí no, simplemente no me sale la gráfica. No se tocan. Y la última es x cúbica más raíz de pi. Raíz de pi es como 1.7, está por aquí. Bien, quedaría algo así. Esta es la F3, esta de aquí es la F2 y esta de aquí es la F1. Bien, el comportamiento de estas funciones es muy parecido. Se curvan igual, pero bien, la diferencia entre ellas es el desplazamiento. Una está más arriba que la otra. Bien, difieren en una constante. Y esa constante es el más 2, el menos 5 medios, el más raíz de pi. Por lo tanto, estas f's reciben el nombre de primitivas. Resulta que la derivada y la integral que hemos visto son funciones inversas, así como lo son la suma y la resta, la multiplicación y la división, la potencia con una raíz, el logaritmo con una exponencial, el seno con un arcoseno y entre otras. La derivada y la integral se cancelan entre sí. Esto de aquí es una ecuación. F' de x igual a f de x. De hecho, es una ecuación diferencial. Seguramente haya llevado un curso de ecuaciones. ¿Quién sabe? Entonces, si yo despejo la f mayúscula de aquí,
La derivada que está aquí, esta prima, pasa del lado derecho como una operación inversa, y en este caso sería integral, ¿sale? Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. De esta ecuación, despejando, tendrías que la f mayúscula debe ser igual a la integral de la f minúscula. Pero esta f minúscula debe ser integrada con respecto de la variable x. Ahora, como nos estamos dando cuenta, las primitivas, que son estas f's mayúsculas, no son únicas. Puedes tú tener una función f minúscula, en este caso 3x cuadrada, y su integral, bueno, de hecho tiene tres integrales distintas. La primera es la f1, la otra es la f2 y la última la f3. Pero yo puedo proporcionar más f's. Una f4 que sea x cúbica más 1, por ejemplo. Y otra más, x cúbica más 1.1. Y otra, y otra, y otra. Hay infinitas f's en las cuales yo, si derivo, voy a recuperar la f minúscula. Por lo tanto, la función primitiva no es única. Hay infinitas. Y todas ellas van a diferir en la constante, la famosa constante de integración. Si tú graficas las f's, vas a obtener cosas así. ¿Sí? Todo esto está lleno de esas f's. ¿Bien? La diferencia entre una y otra vez, es qué tan arriba o tan abajo están desplazadas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo le digo a la integral que tiene infinitas posibilidades? Es decir, que tiene infinitas funciones primitivas. Muy fácil. Aquí voy a ponerlo. Bueno, aquí abajo. Lo desplazo. Bien. ¿Sí? Ok. Entonces, se tienen infinitas funciones primitivas. Y todas ellas difieren en una constante. ¿Bien? Todas las integrales, bueno, las f's minúscula, van a diferir en una constante. Entonces puedo hacer lo siguiente. La integral de la f pequeña con respecto de x va a ser igual a la f grande y le sumo una constante de integración. ¿Bien? Esto es a lo que quería llegar. La función primitiva y la función minúscula se relacionan a través de la derivada, como mencionamos aquí, pero si yo despejo la primitiva, obtengo la integral. La integral de una función es su función primitiva más una constante. ¿Sale? ¿Qué significa todo esto? Estas f's primitivas. Pues que si tú integras de esas ecuaciones que tuvimos ahí, significa que la integral de 3x cuadrada con respecto de x, esto te va a dar la f1 más una constante. O te puede dar la f2 más otra constante. O te puede dar la f3 más otra constante. O cualquier otra f, siempre y cuando se parezca a las anteriores. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo generalizo? Se generaliza de esta forma. No pongo ninguna de esas f's. Debo poner una general. Esto va a ser igual a... ¿Y en qué se parecen las f's? Se parecen en el término x cúbica. La única diferencia es la constante. Por lo tanto, esta criatura quedaría como x cúbica más esa constante que las diferencia. Bien, esta sería mi integral. La integral de 3x cuadrada es x cúbica.
Muy fácil. Bien. Otro ejemplo. Muy sencillo. Vean. ¿Qué pasa si yo derivo a x cuarta más 3x, no, x cuarta menos 2x? Si yo la derivo, tendría lo siguiente. Derivada de x cuarta te da 4x cúbica. Menos derivada de 2x te da 2. ¿Bien? La derivada de esta función te da esta otra. Significa que si tú pasas de este lado la derivada, sería como una integral. ¿Qué significa? Que la integral de lo que esté de ese lado, que es 4x cúbica menos 2, esto integrado con respecto de x, te va a dar igual a la función primitiva. Y esa función primitiva es la que hemos encontrado ahí. X cuarta menos 2x. Pero no olvides, constante de integración. La constante es lo que generaliza todas esas infinitas funciones primitivas. Las fusiona en esta nada más. ¿Bien? Entonces, ¿cómo calcular integrales? Muy sencillo. Debes pensar en funciones primitivas. A ver, vamos a pensar en este. Vamos a calcular la siguiente integral. Integral de 2x, no, algo más fácil, de x cúbica con respecto de x. ¿A qué es igual? Claro, no se te va a dar la cosa que se deriva y obtiene la función que está debajo de la integral. No, se te da la integral. ¿Cuánto vale? Bien. ¿A qué es igual? Pues no lo sé. Debo encontrar una función f mayúscula tal que la derivada de esta función me arroje x cúbica. ¿Bien? Entonces, a esto le voy a llamar f mayúscula. No sé cuál es. No sé cuál es. Bien. Pero, ¿qué condición cumple esta f mayúscula? Se cumple que si yo derivo esa f, esto me va a dar igual a x cúbica. Piensen un poco. ¿Qué función tiene como derivada x cúbica? Podemos equivocarnos, no hay ningún problema. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo derivo a x cuadrada? ¿Será? La derivada de x cuadrada es 2x, ¿verdad? Y no, no funciona. Porque debe coincidir con x cúbica. ¿Qué función tiene como derivada x cúbica? Debo aquí encontrar x cúbica. ¿Qué pongo aquí? ¿Ideas? 3x. 3x. Vamos a ver. Si ustedes ponen 3x aquí, la derivada es 3, ¿verdad? Y pues no, no funcionó. ¿X a la cuarta, profe? X a la cuarta, veamos. X cuarta derivada. No, porque es 4. 4x cúbica. 4x cúbica. Se aproxima, ¿verdad? Más o Entonces menos. es 3x al cubo, ¿no? 3x cúbica, dicen. Ok, a ver. 3x cúbica, dicen por ahí. ¿Qué te da?
9x cuadrada. Se aleja. Lo más cercano es esta, ¿verdad? Es lo más cercano. ¿Qué sobra o qué falta para que sea exactamente x cúbica? Pues ahí le sobra para que sea x cúbica le sobra el 4 a esa de ahí. A esta derivada. Ujú. Bueno, ¿qué voy a hacer? Pues como este 4 me está haciendo ruido, lo necesito excluir, lo paso dividiendo. Bien, no pasa nada. Entonces, ¿cómo quedaría? X cuarta sobre 4 derivada. Sabemos que las derivadas, cuando actúan sobre constantes, estas constantes, cuando están acompañadas multiplicando o dividiendo, no son afectadas por la derivada. Bien. Pero cuando están solas, no hay nada que multiplique o divida, la derivada es 0. Esto de aquí es una constante que divide, no es aislada. Por lo tanto, sale de la derivada como un cuarto ya que está dividiendo. Y debo derivar el x cuarta. La derivada de ese x cuarta te da 4x cúbica, ¿verdad? Pero mira qué pasa aquí. Resulta que esto se mueve y te da lo que queríamos. Esto es igual a x3. Es correcto, es lo que yo buscaba. Bien, ¿qué significa? Que la primitiva de x cúbica es x cuarta cuartos. ¿Qué significa eso? Que la integral de x cúbica, esta ya la encontramos. Es x cuarta cuartos, no olvides, más la constante. ¿Cómo comprobamos una integral? Para comprobarla tú debes derivar la función primitiva. Deriva x cuarta cuartos. Esa derivada te da, aquí ya la tenemos, mira, x cúbica. Pero a esto le debes sumar la derivada de la c. La c es una constante, ¿verdad? Su derivada vale 0, no importa qué constante sea. Entonces quedaría como x cúbica más 0, es decir, x cúbica, y mira que reproduces lo que tienes aquí. Por lo tanto, es correcto. Este es un método, digamos, no recomendable, porque debes, bueno, recomendable, sí y no. Una, porque así te hace, te pones a pensar, ¿no? ¿Qué función tiene como derivada x cúbica? Aplica para funciones simples, pero cuando son funciones un poco más complicadas, productos de trigonométricas, exponenciales por logaritmos, cosas extrañas, ahí la cosa es más delicada. Y esto de aquí no, es poco práctico, ¿bien? Por lo tanto, se tienen fórmulas de integración, pero hay que saber utilizarlas. Entonces, ¿te acuerdas que allá en la primaria tú tenías la derivada de una potencia? X a la n, así. ¿Cuánto vale esta derivada? ¿Qué es lo que hacemos al derivar una potencia? Pues bajamos el n y a la x le quito un exponente, ¿verdad? Ya, terminamos. Muy bien. Bueno, voy a despejar la derivada. Esta criatura, esta prima, la voy a pasar como integral. Bien, entonces tendré aquí x a la n debe ser igual a la integral, bien, de lo que esté del lado derecho, que es nx al n menos 1, pero está integrada con respecto de x. Bien, recordemos que la n de aquí es una constante, es un exponente. ¿Qué va a pasar? Puede salir de la integral. Y al salir de la integral estaría multiplicando y por lo tanto la pasaría del otro lado dividiendo, quedando con
x a la n dividido entre n es igual a esta integral. Sí, obviamente a esta no es la función primitiva. La función primitiva es cuando yo le agrego aquí una constante de integración. Y si tú le das la vuelta, es decir, lo que está a la izquierda lo pasas a la derecha y viceversa, tendrías lo siguiente. Tendrías que la integral de x a la n menos 1 con respecto de x es igual a x a la n partido por n más esa constante. Esta integral se parece mucho a las del formulario de integrales, obviamente, pero no viene así. Hay una muy particular donde el exponente no es x a la n menos 1. Lo que estás integrando es x a la n. Y de este lado quedaría como x a la n más 1 dividido entre n más 1 más una constante de integración. Esta de aquí es la primera fórmula de integración. ¿Vale? Cuidado, esta fórmula no es general. Esta fórmula vale para cualquier valor de n diferente de menos 1. Si n vale menos 1, no la puedes aplicar. ¿Bien? Vale para cualquier otro, el que tú quieras, fraccionario, entero, positivo, negativo, cero incluso. Pero si es menos 1, no sirve. ¿Bien? ¿Cómo aplico esta fórmula? Muy fácil. Mira. Si tú tienes integral de la que teníamos, x cúbica, con respecto de x, debes buscar en tu formulario de integrales a cuál se parece. En este caso, la única que hemos visto, no hay más. Debe ser esa. ¿Bien? Y pues sí, mira, tiene x, tiene diferencial, aquí está. Y en lugar de n, bueno, se identifica el valor de n. N vale 3. Utilizo mi fórmula y quedaría como, del lado derecho aparece en x. Pues aquí también. Y en lugar de n, reemplazo el valor 3. Dividido entre 3 más 1 más esa constante. Puedo aplicar esta fórmula de integración, ya que, fíjate que el exponente de la integral es diferente de menos 1. Se cumple, ¿ok? Entonces, obviamente hay que simplificar. Quedaría como 3 más 1, es 4. 3 más 1, 4. Más constante. Y mira que esto es lo que encontramos arriba. Pero lo encontramos de una forma más complicada, ¿verdad? Pensando en la función primitiva. Aquí está, mira, fue lo que hicimos. Pero llegamos a lo mismo. Entonces, hay dos maneras, por lo menos dos maneras de encontrar la integral de una función. A través de la primitiva o bien con formulario. Obviamente el formulario es más práctico. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Ok. Hay más integrales, no es la única. Sería bueno que buscaran un formulario de integración. Voy a poner aquí unas básicas. Básicas, bien. Las que pudieran funcionar al momento. La 1. La integral de un diferencial es simplemente x más una constante. La constante, llámale como quieras. Aquí yo le estoy llamando c, le puedes llamar a, b, f, e, no x, porque x la puedes confundir con la variable de integración. Otra, la integral de, ¿quién? Pues la que encontramos, de x a la n, esto es igual a x a la n más 1 partido por n más 1 más la constante. ¿Bien?
Esta ya la utilizamos. Pero aquí importante es que n no puede ser menos 1. ¿Qué pasa si es menos 1? Si la n vale menos 1, la integral quedaría así. Bien. Pero por leyes de los exponentes, esto de aquí se puede escribir así. Y en los formularios la vas a encontrar esta integral de esta forma. De x sobre x. Y esto es logaritmo natural del valor absoluto de esa x más una constante. Bien. Hay más. Hay muchísimas. Hay cientos de integrales. Bien. Estas son las básicas. Con esto vamos a trabajar de momento. Bien. Vamos a utilizar estas y las vamos a combinar con algunas propiedades de la integral que ya hemos visto también. ¿Se acuerdan? La integral, cuando tú tienes aquí una constante que le llamo k multiplicada por una función, ¿qué es lo que hacemos? Se toma la constante y se expulsa, ¿verdad? Entonces quedaría como la constante fuera de la integral, no puedo expulsar la función, ya que esta depende de x. Y la integral te dice, expulsa todo lo que no sea x. Deja dentro lo que dependa de x. Bien, expulso la constante, pero mantengo la función. Así, esta es una propiedad. Otra propiedad es la de la suma, ¿verdad? Cuando tú tienes suma o resta de funciones con respecto de x, esto se separa en sumas o restas de integrales, de esta manera. Vamos a combinar estas propiedades con estas fórmulas y calcular salvajemente nuevas integrales. Bien, en la siguiente videollamada. Denle clic a mis manos. No se me...